Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, hoy te quiero comentar cómo aumentar tu daño, pero una línea a seguir, una disciplina, ¿no? Para que si te creas tu personaje, si cada vez que saltas de infierno, ¿qué debes buscar? ¿Qué debes mejorar siempre? Para que no te vuelvas loco de, bueno, a ver qué magia le pongo, qué me equipo ahora. No, 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 no. Siempre va a ser lo mismo. Te voy a dar una guía para que siempre lo hagas así y siempre seas bastante solvente, ¿no? Que hagas bastante daño. Lo primero que te comento es el equipamiento legendario. En el equipamiento legendario existe una magia muy poderosa que es aumentar la probabilidad de golpe crítico que siempre tienes que buscar si quieres mejorar en general con tu personaje. También si quieres cambiar de clase. ¿Por qué? Porque es una magia que al cambiar de clase incluso la vas a conservar para la siguiente clase y te va a dar muchísimo potencial. En el yelmo, en las sombreras y en las dos armas secundarias y armas primarias, o sea, en total son 4, y en total son 6 piezas, puedes obtener aumento de la probabilidad de golpe crítico hasta un 5%. Como son 6 piezas, 5 por 6 vas a tener 30% de probabilidad de golpe crítico. Tu objetivo es tener la mayor cantidad de probabilidad de golpe crítico de estas piezas siempre. Vas a aumentar bastante daño, es una manera pasiva de obtenerlo y solo puedes considerar no tener esta magia cuando necesitas un poco de índice de combate para realizar determinadas actividades. Si eres nuevo en el juego, probablemente el índice de combate te viene mejor para realizar las actividades, pero una vez que ya tú estés estable, enfocarte en probabilidad de golpe crítico es lo mejor para aumentar daño. Por otra parte, tenemos los atributos secundarios y los atributos primarios. En lo que respecta a atributos primarios, siempre te voy a recomendar aumentar la fuerza o la inteligencia. Si eres una clase, bueno, depende, ¿no? Si eres una clase de fuerza, pues aumenta fuerza, y de inteligencia aumenta inteligencia. Pero también te voy a recomendar que te enfoques en fortaleza. ¿Por qué? Porque fortaleza te va a dar penetración de armadura y armadura. No es la armadura lo que nos interesa más la penetración de armadura, porque la penetración de armadura va a ayudar a la probabilidad de golpe crítico, de la que te hablé hace un momento, pues para que haga más daño de crítico, ¿no? Va a aumentar el daño de crítico por encima del 200% una vez que tú golpeas con tu golpe crítico. Por lo que enfocarte también en lo que respecta a las gemas normales, pues enfocarte también en los zafiros, por ejemplo, te va a aumentar la penetración de armadura y te va a generar más daño en general. Así que como atributo secundario te recomiendo mucho la penetración de armadura, y en general como atributo primario te recomiendo fortaleza y fuerza o inteligencia. Te había comentado que en el equipamiento legendario es preferible aumentar la probabilidad de golpe crítico, pero a veces los equipamientos vienen con dos magias, y esta segunda magia pues te puede resultar que, bueno, no sabes cuál escoger. En casos específicos en los que te aumenten la probabilidad de golpe crítico, pero también te salga una segunda magia, te voy a recomendar que siempre escojas aumentar daño de golpe crítico. O sea, vayas alrededor del golpe crítico porque es una magia, un atributo secundario, atributo adicional, perdón, bastante potente. Entonces, mejorarle el daño va a ayudarte muchísimo. Existen otros bastante decentes, como puede ser el aumento de ataque primario, por ejemplo, que te puede venir bien, pero la verdad es que si ya tienes creado una build de aumento de probabilidad de golpe crítico, pues aumentar el daño de golpe crítico es lo mejor. En lo que respecta al set verde, te voy a recomendar siempre magias de reducción de las habilidades, o sea, de recuperación de habilidades. Cuando tú, o sea, vayas a construirte o vayas obteniendo collares, guantes o los dos anillos, tu prioridad va a ser obtener estas magias, porque solo se pueden obtener en estas piezas específicas, y puedes obtener hasta un 5%, como ves ahí. 5% por 4 piezas va a ser un 20% de la reducción de recuperación de las habilidades, que te van a venir muy bien en todo tipo de rotación, ya sea en PvP y en PvE también. Entonces yo para PvP recomiendo más otras, pero bueno, esta guía está más enfocada a PvE. Y bueno, recomiendo más reducción de recuperación de habilidades. Recuerda que también está aumento de daño invocaciones, que si eres un nigromante te puede venir muy bien el daño de aumento de invocaciones. Actualmente no solo el nigromante explota las invocaciones, así que puedes optar por esta magia, incluso si no eres un nigromante. Puede que tú uses, por ejemplo, el mismo tempestario que usa los céfiros, y puedes aumentar el daño de invocaciones también por ahí. Así que esas dos serían las más importantes.
En lo que respecta al Inferligario, que sé que es un apartado que no se mira tanto porque solo te funciona en las fisuras de desafío y en las peleas con los bosses de Inferligario, pues te recomiendo que aumentes el daño infligido a demonios. El daño infligido a demonios te lo va a dar por cada pieza de estas, te va a dar un 10%. Voy a ponerlo para acá. Como máximo, ¿no? 10%. Y bueno, nada, son 5, pues vas a tener un 50% de aumento de daño. En el Inferligario, sobre todo, la mayoría de los bichos que salen, de los monstruos que salen, son demonios. Entonces, esto va a hacer que esta magia, ¿no? Este atributo, pues te sea muy rentable para los bosses del Inferligario. Pero, si quieres ser un poco más, digamos que abarcar más, puedes también enfocarte en probabilidad de golpe crítico. La probabilidad de golpe crítico la puedes obtener también aquí, creo que como un 5% más o menos, lo máximo que puedes obtener. Y te viene espectacular también, porque 5 por 5 piezas, pues son 25% de aumento de probabilidad de golpe crítico. Que nada, cuando sumes con todo lo que tú tienes, más tus gemas y demás, oye, te va a venir espectacular. Así que, tanto daño infligido a demonios como probabilidad de golpe crítico te pueden venir muy bien. Y recuerda que también puedes aumentar el daño de tus invocaciones en un 10%. ¿Que te puede ayudar bastante? Sí, claro. Entonces, te recomiendo estos tres o más o menos una mezcla de ambos, de los tres, para que le saques mayor partido al Inferligario. Y no le enfoques tanto en el índice de combate, porque los valores son muy pequeñitos y son muy parecidos también. Entonces es mejor enfocarte en una magia, un atributo que le pueda sacar partido. Ya para finalizar nos queda la cofradía. En la cofradía recuerda que tú puedes ponerle puedes ponerle roles a tu personaje, y la verdad es que para aumentar el daño yo te recomendaría usar el rol de atacante, ¿no? Este rol de atacante nos va a dar un 3.5% de daño aumentado, lo cual viene bastante bien, es un daño extra. Te recomiendo que si estás en una cofradía, a ver, para empezar te recomiendo que estés en una cofradía y que te pongas el rol de atacante de aumentar el daño infligido en un 3.5%. Pero no puedes dejar de tener en el radar el rol de protector con la habilidad aumentar la probabilidad de bloqueo un 5%. ¿Por qué? Porque este rol tiene entre sus remanentes uno que va a permitir que tu tamaño aumente en un 15% y tu vida aumente. Y tú me vas a decir, no, pero ¿y esto en qué me ayuda en el daño? No te ayuda en el daño, te ayuda en la movilidad. Porque a mayor tamaño, mayor velocidad de desplazamiento. Porque como eres más grande, supuestamente deberías moverte más lento, pero el juego no está programado de esa manera. Mientras más grande eres, más abarcas. Caminas a la misma velocidad y eres más grande, los pasos son más grandes y pues nada, mayor velocidad. Es incluso mejor que otro rol que existe que te aumente un 5% de velocidad de movimiento. Pues no, definitivamente con esta remanente pues ya un 15% de aumento de tamaño más la vida pues es mucho mejor. Y por ejemplo para farmear o para PvP te puede venir bien moverte un poco más rápido, ¿no? Entonces está bastante bien. Y bueno, nada, en general esto es lo que yo te recomiendo para que te enfoques en lo que refiere a atributos, ¿no? A magias de tu equipamiento y demás, para que siempre busques esto y siempre estés lo más óptimo posible y no andes perdido por ahí tratando de mejorar tu daño. No, siempre busca esto y ya con esto tienes. Sé que efectivamente me faltan las gemas por comentarlas y la voy a comentar en el siguiente video, así que no te lo puedes perder. Pero por ahora, si te interesó este video, creo que no te puedes perder este video que te voy a poner por acá, que es sobre el índice de combate. Todas las fuentes de aumento de índice de combate que perfectamente lo vas a necesitar para mejorar. Y ya, es todo. Déjame tu me gusta y suscríbete al canal, por favor.